de ti. Mi hermano, te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 46, ahí donde te encuentres, y vamos a disfrutar juntos de la palabra de Dios. Salmos 46. Te pido de favor que lo leas conmigo y estemos preparados en nuestro corazón para lo que Dios tiene esta tarde. Su palabra dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo 24, uno de los más bellos salmos de nuestra Biblia, en su versículo número 3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Es el momento de nuestra oración, de platicar con el Señor. Y aquí, como el salmista, diremos: ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede subir? ¿Quién puede estar? ¿Quién puede orar al Señor? Dice: solamente aquel que tiene sus manos limpias y su corazón puro. Pidamos al Señor, usted y yo, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, ¿cómo no agradecerte este tiempo que nos permite, Señor, acercarnos a ti? Dice tu palabra que para poder hacerlo necesitamos un corazón limpio, un corazón puro. Por esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, limpia nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, cambia nuestra mente, Señor. Permítenos con humildad acercarnos a ti, abrir nuestro corazón, Señor, y darte gracias. Gracias, Cristo Jesús, por este tiempo tan hermoso en tu presencia. Gracias, Padre, porque a lo largo de estos días tan difíciles te has manifestado poderosamente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades miramos el continuo de nuestra vida, en la paz tuya, en la tranquilidad tuya y en la seguridad tuya. Señor, muchos problemas hemos tenido, pero tu amor infinito se ha manifestado poderosamente en medio de nosotros. Lo dice cada mañana, lo dice cada anochecer. Jehová está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendecimos tu nombre, Señor. Y también queremos, Señor, interceder delante de ti, Padre. Platicar contigo, Señor, de aquellas cosas que nos preocupan. ¿Sabes? Estos días de temor, estos días de inseguridad, nos han acercado más a ti, Señor. Hemos reconocido la fragilidad de nuestro ser y hemos reconocido que no existe nada que nos pueda salvar. Señor, te pedimos
por cada uno de los problemas de mis hermanos, de sus necesidades, de sus aflicciones, de sus preocupaciones. Aquellos hermanos que han perdido el trabajo por esta contingencia, Señor. Aquellos que han tenido que ir al médico, Señor. Y aquellos que hemos tenido que quedar en casa, Padre, buscando, Señor, tu protección. Te pedimos, Señor, escúchanos. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres el castillo fuerte en el cual nosotros podemos estar seguros. Señor, te pedimos por los ancianos, por aquellos, Señor, de mucha edad, que en estos días, Señor, están vulnerables ante la enfermedad. Protégenos, Señor. Presérvanos, Señor. Sánanos, Señor. Y permítenos la bendición de regresar a tu casa. Y todos juntos, a una sola voz, unirnos para decir: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Los que hemos sido sanados y limpiados por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estos hermosos momentos. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es Cristo para nosotros, mi hermano? Es nuestro Salvador. Te invito a que tomes tu himnario y lo abras en el himno número 518. Al Cristo vivo sirvo. 518. Canta conmigo. Yo sé que Él vive ya.
Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Hoy vamos a revisar una porción de la palabra de Dios en este hermoso Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y les pido que ahí se pongan de pie para que me acompañen en la lectura a partir del versículo 13. Leeremos del versículo 13 al versículo 17. Repito nuevamente, Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 17, que a la letra dicen de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado contigo. Gracias por estos días hermosos en casa con la familia, Señor. Gracias por las bendiciones que una tras otra hemos recibido a lo largo de estos días. Señor, gracias por los momentos de oración y los momentos de lectura de tu palabra. Y ahora que meditamos, Señor, en tu palabra, te pedimos, Padre, que nuestro corazón esté abierto, que nuestra alma tenga hambre y sed de ti, Padre, para que podamos ser alimentados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gracias, hermanos. Bueno, pues ya estamos en abril. Hoy es domingo 5 de abril. Para este mes hemos estado preparando una serie de actividades con un fondo doctrinal muy importante. La próxima semana estaremos recordando la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. De tal manera que de esta manera vamos a estar revisando doctrinalmente cada uno de los aspectos de la vida de Cristo. En especial, veremos su vida, veremos su encarnación, veremos su ministerio y trataremos de comprender, de entender cuál es el significado de su muerte, la expiación, la salvación, la regeneración. Hoy el tema se va a centrar en este pasaje que acabamos de leer y lo vamos a hacer estrictamente hablando en la pregunta que Jesús hace a los discípulos. Voy a empezar diciendo que el Señor estaba llegando a Cesarea de Filipos y después del camino el Señor pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya me los imagino, alguno de pie, otro sentado por aquí, y en ese momento alguien lo dice así de rápido, ¿verdad? Dice: bueno, Juan el Bautista, y otro por allá dijo Elías, otro por acá dijo Jeremías, y quizás casi la mayoría decían alguno de los profetas, alguno de los hombres importantes de nuestro país. Para algún judío, hablar del profeta era aquel hombre que transmitía la voluntad de Dios, el deseo de Dios para la nación. Entonces el pueblo estaba comparando a Jesús con uno de los profetas. Entonces el Señor Jesús, yo lo imagino con una deliciosa sonrisa, se dirige hacia ellos y entonces ya no se trata de las personas que están fuera del círculo, sino aquellas que están muy cerca del Señor Jesús. Y entonces el Señor pregunta: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta, mis hermanos,
ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada generación desde el primer siglo ha tratado de dar una respuesta correcta a esta pregunta del Señor Jesús. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Han pasado ya 21 siglos desde aquella ocasión. Y la pregunta sigue todavía sonando en todos los lugares del mundo. ¿Qué significa Jesús para el hombre del siglo XXI? ¿Quién es Jesús para el hombre de nuestro tiempo? ¿Sabe? Si usted enciende su televisor o su radio o alguno de estos modernos aparatos para comunicarnos, seguramente le va a costar trabajo encontrar a Jesús. Si usted va a un templo católico y busca a Jesús, va a encontrar gran cantidad de imágenes, de estatuas, esculturas impresionantes dedicadas a santos, a vírgenes, apóstoles, pero ¿qué cree? Con seguridad le costará trabajo encontrar a Jesús. Si usted va a la universidad o al Politécnico o a alguna de estas escuelas muy famosas, particulares, y busca a Jesús, seguramente le va a costar mucho trabajo encontrar a Jesús. Si usted va a un sitio donde hay una gran concentración humana, puede ser un estadio, puede ser un lugar donde hay un espectáculo musical de esos modernos, y busca a Jesús, ¿qué cree? Seguramente le va a costar mucho trabajo encontrar a Jesús. Pero si usted va a un templo evangélico, a un templo protestante y busca a Jesús, va a encontrar que los miembros están ocupados en muchas tareas, en muchos trabajos. Algunos estarán visitando cárceles, visitando hospitales. Pero si usted busca a Jesús, a lo mejor le va a costar trabajo encontrar a Jesús. Y si usted va a un hogar de esas familias que se llaman cristianas y busca a Jesús, me duele mucho decirlo, pero es muy probable que le cueste trabajo encontrar a Jesús. Le vuelvo a repetir la pregunta que hizo Jesús a los íntimos, a los que estaban cerca de él. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? Y a mí me gustaría que ahí en la intimidad de tu casa te hagas la misma pregunta que hizo Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Será el hombre más sabio? ¿Será el hombre más religioso del mundo? ¿Será el hombre más espiritual? ¿Será el filósofo más profundo o el psicólogo más inteligente? ¿Quién es para ti Jesús? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta tarde. Y voy a ubicar 3 aspectos básicos de lo que el estudio de la Biblia nos dice que es Jesús. Yo quiero decirte, por un lado, que la palabra de Dios dice que Jesús es divino, Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús es Salvador. Bueno, no son las únicas 3 cosas que dice la Biblia acerca de Jesús, pero yo quisiera en esta tarde que ubicaras esa respuesta, la misma respuesta que Pedro le dijo a Jesús en pocas palabras cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tomando esta respuesta, se puede construir esta afirmación: Jesús es Dios, Jesús es el Señor y Jesús es tu Salvador. Y voy a ir describiendo cada una de estas afirmaciones. Jesús es Dios. Desde los evangelios, bueno, en toda la Biblia, tú vas a encontrar la afirmación indubitable e incuestionable que Jesús es divino. Si pudieras anotar algunas citas bíblicas, las estaré mencionando, pero me gustaría mucho que tengas estas citas que son
clave. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. Y cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, lo que está diciendo es que en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Hay otra cita muy bella del mismo Juan, pero ahora en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te fijas la contundencia del pasaje de Juan? Ahora busca, por favor, en Romanos, capítulo 9. Ojalá y pudieras ir anotando estas citas, pero de verdad, cuando alguna vez a tu casa lleguen y toquen y te pregunten si Jesús es Dios, acuérdate de estas citas. Romanos capítulo 9, versículo 5, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? 3 citas, 2 del apóstol Juan, esta del apóstol Pablo, otra de Pablo en Tito, si me acompañas, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 4 citas directas, completas, claras, en las cuales la palabra de Dios afirma que Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios. Quiero darte otra cita más. Esta está en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice desde el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La encarnación es en Cristo Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. ¿Te das cuenta? Una expresión clara y directa de la divinidad, de la deidad de Cristo Jesús. Concluyo. Si el Señor Jesús te pregunta o le pregunta al hombre, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Jesús es Dios. Jesús es divino. Y lo aprendimos en estas hermosas citas que hemos revisado. La primera de ellas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, en Romanos 9, 5 y en Tito 2, 13. Citas clásicas, anótalas en tu Biblia. Si alguien te llega a preguntar, ¿de veras Jesús es Dios? Aquí hay citas y no son las únicas, te estoy diciendo, no son las únicas, sino que todavía hay muchas más en la palabra de Dios. Iré sobre el segundo concepto de ¿quién es Jesús? Jesucristo es el Señor. Todo el Nuevo Testamento trata a Jesús como el Señor. El mismo Antiguo Testamento habla de Jesucristo como el Señor. Para los hebreos, la palabra que se utiliza es Adonai. Adonai, que se traduce como Señor, mi gran Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra es en griego y significa Kurios,
Señor, aquel que tiene todo poder y autoridad. Ese es el significado de la palabra. Y, ¿sabes? En el Nuevo Testamento 82 veces aparece la palabra Señor cuando habla de Jesucristo. 82 veces se le llama como Señor. Y ayúdame a buscar entonces algunas citas bíblicas. Busca por favor en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 9. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es curios. Jesucristo es el Señor, el que tiene autoridad, el que tiene poder. Por eso en Mateo, ¿se acuerdan en Mateo 28? El Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene autoridad? Solamente Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Hermoso. Vamos a buscar otra cita. Ahora será en 2 a los Corintios, capítulo 4. Si voy muy rápido, discúlpame, hermano. 2 a los Corintios, capítulo 4, el verso número 5. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Otra vez, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Todos los apóstoles, todos los que escribieron el Nuevo Testamento tenían este concepto: Jesucristo es el Señor. Busca Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y mira cómo dice el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En nuestra iglesia tenemos una costumbre muy hermosa en el momento de los bautismos. Cuando un hermano va a ser bautizado, pasa. Y antes de cualquier cosa, el hermano tiene que expresar esto que acabamos de leer. Yo me llamo Emilio Escobar, así dice la persona, ¿verdad? Dice su nombre, pues. Yo soy Emilio Escobar y en plena uso de mis facultades reconozco que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. He creído en Él, le he entregado mi corazón, le he pedido que entre a mi vida, le he pedido perdón por mis pecados y le he pedido que me adopte como su hijo, que me tenga como su hijo y permitir que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora mira cómo dice Romanos capítulo 14, también versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Aquí está el Evangelio, en pocas palabras, está resumido completamente. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Murió, resucitó, volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. Bueno, en este segundo punto, yo te preguntaría, ¿quién es Jesús para ti? Ya habíamos reconocido que Jesús es divino. Y ahora,
Jesús es tu Señor, Jesús es tu dueño, Jesús es la autoridad que gobierna tu vida. Mira cómo dice Colosenses capítulo 3. Estamos citando a Pablo, Colosenses capítulo 3, en el verso 22. Siervos, fíjate, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué expresión tan bella! Si Jesús es mi Señor, toda mi vida, todos mis planes, mis proyectos, mi trabajo, mi profesión, mi carrera, mi vida hogareña, mi vida en la escuela, todo depende de Jesús, porque Él es mi Señor. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que obedecer y tenemos que vivir en una sociedad donde hay personas con autoridad que debemos respetar y que debemos colaborar. Formamos parte de grupos de trabajo, de personas que tienen objetivos y lo hacemos con gusto. No estamos sirviendo a los hombres, no estamos sirviendo a la comunidad, sino que estamos sirviendo al Señor, porque detrás de todo lo que existe está Cristo Jesús, porque además de ser divino, Él es el Señor, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. Jesucristo es el Señor. La noticia más hermosa y más maravillosa que tú puedas tener. Otra vez, Jesús es divino, lo afirma la Biblia, pero también Jesús es el Señor. Voy a la última definición que habíamos dicho, al último elemento. Jesucristo es mi Salvador. ¿Ok? Jesús es Dios, Jesús es divino. ¿Sabes? Está un poco lejos. La segunda, Jesús es el Señor. Ya está más cerca. Ya me involucra a mí. Ya está conmigo. Ya reconozco su señorío. Y llegamos al tercer elemento. Jesús es mi Salvador. No solo es mi Señor, sino es mi Salvador. Busca Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta hermosa palabra, salvación. Soy criatura de Dios. He llegado a ser hijo de Dios. Pero ¿cómo llegar a ser hijo de Dios? Cuando Cristo me rescata, cuando Cristo me perdona, cuando Cristo me libera, cuando experimento el nuevo nacimiento por la sangre de Cristo Jesús, cuando soy regenerado por el Espíritu Santo, mi vida cambia totalmente. A esto le llamamos la salvación. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios, salvo de la destrucción total y completa como ser humano, como ser viviente, como espíritu viviente. ¿Qué es lo que sucede? Que Cristo vino y me limpia, y me libera, y me sana, y me salva. Jesucristo es mi Salvador. Lo vuelvo a leer, 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes una cosa? No hay intermediarios. ¿Sabes una cosa?
no es un santo, no es una virgen, no es otro Dios, no es lo que tú hagas, no es como tú te comportes, no es lo que tú digas. Solo Cristo tiene poder para salvarte. Para eso vino Cristo Jesús. Jesús vino a restaurar el Edén. Dios crea el Edén, que es perdido por el pecado, con Adán. Pero en Jesús, el postrero Adán, viene a recuperar la salvación, la bendición de Dios para el hombre. Y esta es la novedad. Y sabes una cosa, en nadie más puede haber salvación. Ningún milagrero puede hacer lo que puede hacer Cristo Jesús. Recuerda eso, recuerda eso. Ningún santo, no hay oraciones que salven. El bautismo no salva. No hay nada que tú puedes hacer que te pueda salvar. Solamente Cristo Jesús. Él tiene poder para salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay mucha gente que se ha equivocado. Hay personas que están desviados. Hace un momento, cuando empezaba, yo decía, si buscas a Cristo, es probable que no lo encuentres, porque el hombre lo ha hecho a un lado y ha puesto a la ciencia. El hombre ha hecho a un lado a Cristo y ha puesto la filosofía. Ha hecho a un lado a Jesús y ha puesto la política. Ha hecho a un lado a Jesús y ha puesto la psicología. Ha hecho a un lado a Jesús y ha puesto la religión. Y al poner la religión, ponen sacramentos. Y al poner sacramentos, ponen imágenes y ponen objetos materiales que caducan, que se destruyen con el tiempo. Y Cristo Jesús, Él permanece porque Él es la roca de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús hay salvación. Mira cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es Dios, Jesucristo es divino, Jesucristo es Señor y Jesucristo es Salvador. Voy a concluir haciendo la misma pregunta que el Señor Jesús hizo al principio. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Hay un personaje especial. Era muy necesario que estuviera dentro del grupo de los íntimos. Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? Una hermosísima historia. Tomás ha pasado con el título de el incrédulo. Yo pienso que era un creyente, de esos creyentes que a veces nos confundimos o nos equivocamos. Le dicen a Tomás, ¿sabías que el Señor ha resucitado? Y Tomás, me imagino que dijo, la noticia me parece tan bella que dudo que sea verdad. La noticia es tan extraordinaria que dudo que sea realidad. Como aquel padre le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Tengo una profunda necesidad de creer, pero mi razonamiento me ha llevado a la orilla del océano. Y hasta siento que no puedo bogar. Tengo un pie en la fe y otro pie en la incredulidad. Estando los apóstoles reunidos, el Jesús entra a los 8 días de haber resucitado y busca a Tomás.
todo estaba cerrado. Ventanas y puertas, y los muros, aquellos muros gruesos, sólidos, impedían un truco, impedían una imitación. Aquello que se iba a presenciar era tan extraordinariamente verdadero que nadie podría negarlo. Y ahí estaba Tomás. Y el Señor Jesús se les acerca y les dice: paz a vosotros, shalom, shalom a vosotros. Y luego le dice a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado. Y Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Yo me imagino a Tomás, seguramente estaba temblando desde el mismo momento en que escucha la voz de Jesús diciendo: paz a vosotros. Y cuando se encuentra con la mirada de Jesús, esos ojos de Jesús, ojos llenos de paz, de tranquilidad, de bondad, de autoridad, de fortaleza, de virtud, de gozo, de alegría. Y escucha su voz que le dice: ven, Tomás, pon tu dedo, pon tu mano. Tomás le dice: Señor mío, Dios mío. Yo le agregaría: Salvador mío, mi salvación. Eres tú, Jesucristo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo tenemos una oportunidad mejor que la de Tomás. Creer sin ver. No necesito ver para creer. No necesito que me des para creer. No necesito que te manifiestes para creer. Te reconozco, Cristo Jesús, como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido ahí, en el lugar donde tú estás, si no lo has hecho otra vez, en el nombre de Cristo Jesús, el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, quien es Dios, quien es Señor y quien es Salvador, que ahí en tu casa hagas una oración y recibas a Cristo Jesús como tu Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Y recuerda, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que tú puedas ser salvo, solamente en Cristo. Inclina tu rostro. Si no lo has hecho ni una otra vez, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias porque me has permitido escuchar con claridad el mensaje del Evangelio. Gracias, Cristo Jesús, porque viniste a este mundo siendo Dios para ser Señor y Salvador de todos los hombres. Aquí estoy, Cristo Jesús. No te merezco. No hay nada bueno en mí. No hay nada noble en mí, suficiente como para llegar al cielo por mis propios méritos. Reconozco mi pecado y te pido perdón. Perdóname, Señor. Señor Jesús, perdóname. Y te invito, Cristo Jesús, a que seas mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, como lo ha dicho tu palabra. Gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús.
Le agradezco mucho que haya hecho esta oración. Es el primer paso que un hombre puede dar para encontrarse con Cristo. Quiero pedirle, busque un grupo de cristianos para reunirse. Ahí donde está, puede hacerlo. Más adelante tendremos en los hogares reuniones cuando pase la contingencia y tendremos oportunidad de conocer el templo. Este templo desde donde estamos adorando ahorita al Señor. Busque al Señor con todo su corazón. Su vida va a cambiar. Y recuerde, todo depende del concepto que tenga usted de Cristo Jesús. Si no es divino para usted, si no es su Señor, si no es su Salvador, yo le pido un favor. Abra su corazón a Cristo. Hágalo. No se va a arrepentir. Que Dios le bendiga. Hermanos en Cristo, qué gusto saludarles. Dios con nosotros. Que Dios les guarde. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te invito a que cantes conmigo con todo tu corazón, que Jesús es nuestro noble sostén. Amén. Bueno, decíamos en la escuela bíblica de los niños,
la clase ha terminado, a casa vamos ya. Bueno, pero en esta ocasión estamos en casa. Lo cierto es que el culto ha terminado. Ha sido un delicioso momento en la presencia del Señor el que hemos pasado. Deseamos con todo nuestro corazón que la bendición del Señor esté sobre usted y sobre su casa. Y que estos próximos días la presencia del Señor sea nuestra fortaleza. Incline su rostro, vamos a despedirnos en oración. Padre, queremos darte muchísimas gracias por este culto hermoso que hemos tenido. Gracias porque te has manifestado maravillosamente a nuestra vida. Gracias por recordarnos con tu palabra quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es nuestro Señor. Pero además Cristo Jesús es nuestro Salvador. A través de haber conocido a Cristo y haberlo aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Dios, nuestra vida ha cambiado totalmente. Somos diferentes. Y gracias, Señor, por la paz tuya, por el gozo tuyo que hemos estado disfrutando en estos días en que hay dificultades y hay problemas. Pero la paz tuya, Señor, que sobrepuja todo entendimiento, se ha manifestado maravillosamente en nuestra vida. Señor, queremos permanecer así siempre, en tu presencia. Y permítenos, Señor, a lo largo de esta semana, tener gozo, que seamos todos de un mismo sentir, que vivamos en paz, porque el Dios de paz y de amor está con nosotros. Que nos consolemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros en base a las necesidades, que nos busquemos en amor, que oremos unos por otros en este tiempo difícil. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todo tu pueblo, hoy y siempre, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios verdadero. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto nuevamente.